La psicología profunda moderna establece que el hombre inconscientemente busca autorrealizarse, actualizando e integrando su potencial. Es por eso que proyecta esta necesidad en imágenes y símbolos de unidad y plenitud del ser. Esta necesidad innata refleja la nostalgia del paraíso, en medio del cual se encontraba el árbol de la vida, que ha sido representado de miles de formas en todas las tradiciones espirituales de la humanidad. El origen preciso del árbol de la vida, tal cual lo conocemos, es desconocido. Por tradición, sus raíces están en la Kabbalah, enseñanza secreta del judaísmo. Pero en esta presentación quiero hacer notar que el árbol de la vida no solo pertenece a esta tradición, sino que es un símbolo mundial, ya que representa la imagen del cosmos. Es por eso que muchas culturas lo han convertido en un símbolo sagrado, elaborándolo y formalizándolo con una iconografía muy compleja. El árbol de la vida es la representación arquetípica de un árbol cuyo tronco es eje del cosmos, que une el cielo con la tierra. Sus ramas, los ciclos naturales que se manifiestan en los cambios que sufre a través de las estaciones del año. Regeneración constante del tiempo en el espacio, del nacimiento y de la muerte, a medida que se mueve el destino de la humanidad. Además, la imagen del árbol simbólicamente refleja el intenso deseo del hombre de captar la realidad esencial del mundo. Este símbolo también se ha vuelto el patrón del ascenso hacia los mundos superiores para los místicos de muchas tradiciones, incluyendo los chamanes de Siberia, los persas zoroastrianos, los budistas, los griegos, los cabalistas y algunos de los santos cristianos, como San Juan de la Cruz. Este árbol del ascenso revela la presencia de lo sagrado, pero solo a través de las dificultades y de las circunstancias adversas que el héroe atraviesa, podrá escalar y dominar el acceso a los niveles superiores de conciencia y el logro de su iluminación. En el mundo arcaico, el árbol no se adoraba por sí mismo, sino porque revelaba la fuerza creadora de un poder sagrado que el hombre, al mismo tiempo, temía y veneraba. El árbol se manifiesta como un centro de poder cósmico que se irradia a través de la creación como la corporificación del centro del todo. Entre los primitivos existe la creencia de un ser supremo que se oculta en la naturaleza mientras la está creando y que, al terminarla, desaparecerá para siempre en los cielos. En Egipto, o en otras partes de África y del mundo, la savia que alimenta los árboles se ve como la corporificación de la Madre Divina. El higo es una de las plantas que más savia exuda. Se asocia con Isis, la madre diosa de los egipcios, y con Nut, la diosa de los cielos. Nabucodonosor sueña con un gran árbol en medio de la tierra, alrededor del cual se congregan las aves y las bestias del campo, mientras que del árbol escucha la voz de lo divino. Y en ese momento se da cuenta de su limitación personal en comparación con los misterios que encierra el ser superior. De los rituales de los indios norteamericanos, el más famoso es la danza del sol, durante la cual adquieren sus visiones. Con nuestros ritos, un gran regalo nos ha sido dado y los próximos inviernos traerán vida a nuestras naciones. También Odín, el de la mitología nórdica, escuchó el llamado durante sus rituales chamánicos. Este paralelismo se encuentra también en Asia nórdica y central, llevado por medio de ritos iniciáticos donde los chamanes reciben la instrucción para cuidar y guiar a sus tribus. Entre los chamanes se dice que los hombres justos florecerán como la palma y ascenderán por ella. En sus rituales viajaban por el centro del eje del tronco de este, su árbol sagrado, hacia el inframundo, en sus ascensos y descensos extáticos. En este código mixteco del año 1350 de esta era,
se ven las ambigüedades y las polaridades trágicas de la existencia: el nacimiento, la vida, la muerte y la regeneración. Todo alrededor del árbol de los sacrificios del dios del maíz. Muchos temas de la mitología se encuentran en el arte de los celtas irlandeses y de los anglosajones. Este manuscrito del siglo VIII muestra 2 dragones abrazando un árbol en cuyo eje central las suásticas muestran el movimiento del mundo. Los 12 círculos representan los 12 meses del año y los 12 signos del zodiaco, y la confrontación de las águilas con los dragones, la lucha del día y la noche, la eterna batalla de las fuerzas de la luz y de la oscuridad, del bien y del mal. En esta imagen persa se ejemplifica el potencial del hombre en su totalidad, siempre rodeado de este tipo de árboles milagrosos que frecuentemente aparecen en sus leyendas y sus mitos. Aquí vemos a Halal, cuyo nombre significa gloria, a quien en un momento de éxtasis se le aparece el rey de los seres arcangélicos que vive en lo más alto del monte Oaf. Esta alegoría del amor describe la eterna búsqueda de los místicos para lograr la iluminación. Tanto esta estupa en miniatura como esta pagoda budista en Japón representan los principios del árbol de la vida como el centro sagrado del mundo. Los diferentes pisos de su construcción, desde lo más denso de la materia hasta la punta más delicada, indican todos los niveles de la ascensión, de lo material a lo espiritual, hasta lo más sutil de donde emana la creación. La reina Maya, madre de Buda, en su postura tradicional como una diosa de la fertilidad, toca una rama de loto abierto del árbol bajo el cual Buda nació. Ella se encuentra en el centro de la manifestación divina. La leyenda del Buda dice que este se iluminó bajo el Bodhi, o árbol de la iluminación, que se alcanza como la última verdad incondicional. Esta alfombra islámica usada por los musulmanes cuando interrumpen sus actividades profanas para hacer su oración, queda convertida en un lugar sagrado separado del mundo profano. Generalmente tiene diseños con los árboles y las hierbas del paraíso celestial. Sus motivos decorativos hablan de la expansión del ser y de su ascenso a los mundos superiores. El nacimiento de Adonis, que emerge milagrosamente del tronco del árbol sagrado de mirra después de 10 meses de gestación, se vuelve un símbolo de adoración en la mitología de los griegos. En la tradición cristiana hay una resonancia entre la cruz, Jesús y el árbol de la vida, ya que une pasado y futuro, el alfa y omega, principio y fin. Se dice que del tronco del árbol del paraíso fue hecha la cruz. El árbol y el Cristo, unidos, describen los misterios del origen, pasión y glorificación del crucificado. Esta pintura representa en las 12 ramas del árbol a los 12 apóstoles, o los 2 signos del zodiaco que representan a la humanidad. Es el árbol del sufrimiento, donde las tensiones y polaridades de la existencia se revelan, pero al mismo tiempo es el árbol de la salvación. En esta pintura de William Blake se muestra al mismo Cristo conduciendo a Adán y Eva fuera del jardín de la inocencia hacia el mundo de la experiencia, donde aquello que tiene potencial podrá ser cumplido. La humanidad, representada por Adán y Eva, decide autorrealizarse al comer del fruto del conocimiento, produciendo así el fin de la ensoñación de la inocencia. Con esto, la capacidad de desarrollar su potencial, aunque sea a costa del dolor. Al experimentar y actualizar en su ser el conocimiento del bien y del mal, lograrán su independencia y su integración. Al árbol de la vida también se le conoce como el jardín de las manzanas sagradas. Este árbol, muy común en la India, tiene raíces aéreas que crecen de arriba hacia abajo, aferrándose a la tierra, y esto lo vuelve sagrado, ya que representa la idea del árbol cósmico invertido que se menciona en el Rig Veda de los Upanishads.
y en los diseños más antiguos del árbol de la vida del judaísmo. Generalmente se cree que las raíces del árbol de la vida están en los cielos, de donde éste extrae el alimento, la savia vital, el rocío que cae del cielo, el elixir celestial de la inmortalidad. Su tronco representa el mundo arquetípico de las ideas, de donde surgen todas las religiones, ya que es lo más estable, un poder de lo sagrado que irradia su luz desde adentro. Las ramas son las formas de las expresiones de las diferentes religiones, y sus frutos son lo que cada una manifiesta en la tierra. Como nos muestra este antiguo dibujo del árbol invertido del judaísmo, cuyas raíces están en el cielo y sus ramas crecen hacia abajo, hacia la tierra, en donde da sus frutos. Esta es una de las imágenes que se encontraron en las culturas más elementales y más complejas de la antigüedad. Quizás se elaboró en las tradiciones místicas de la India como un símbolo de la manifestación del cosmos desde una fuente primordial simple, pero trascendente. Quizás su diseño se derivó de otras formas de árbol cósmico de la antigua Mesopotamia. El Bajir, el más antiguo texto cabalístico, dice: todos los poderes divinos forman una sucesión de niveles como los que tiene un árbol. Es por eso que el árbol se extiende de arriba hacia abajo, irradiando su luz divina en la Sefirot. Objetos sagrados del tabernáculo, símbolos de las riquezas celestiales. La tradición nos cuenta que Moisés, durante su peregrinar por el desierto, fue instruido por la Shejina, la presencia divina, para elaborar los objetos sagrados que estarían dentro del tabernáculo. El objeto que iluminaba la mesa de los panes, que simboliza el alimento diario del espíritu, era la menorá, que era como un libro abierto donde se podían estudiar las leyes que rigen la creación. Contiene todos los principios de las enseñanzas del misticismo judío y una forma espiritual de expresar el cosmos. El tabernáculo del desierto es un templo arquetípico construido en base al patrón de ley que rige toda la creación. El paso a través de sus diferentes atrios nos enseña el camino a seguir en el proceso de individuación. Más tarde, el templo de Salomón fue construido en base a las leyes que regían los planos del tabernáculo, que eran el diagrama del árbol de la vida. Pero este conocimiento se perdió cuando el templo fue destruido por Nabucodonosor aproximadamente el año de 530 antes de la era común. La tradición continuó con diferentes nombres. Mientras se seguía gestando el diseño del árbol de la vida, no fue sino en la España medieval que la cábala sale a la luz ya con este nombre. Se recupera el diagrama del árbol de la vida completo que provenía de la autoridad decadente de la escuela judaica de Babilonia. Se dice que los templarios, los grandes constructores de las catedrales góticas, se influyeron por los fundamentos básicos encontrados en las ruinas del templo de Salomón, ya que tenían conocimiento de las formulaciones del árbol de la vida. Es interesante observar este plano de la catedral de Chartres, superpuesto al diagrama del árbol de la vida. La catedral era también una escuela del alma. Debido a que fue construida colindando con el barrio judío de aquel entonces, es muy posible que entre los sacerdotes y los rabinos hubiera gran comunicación de conocimientos. Su famoso laberinto es el símbolo del ego, perdido, dando vueltas antes de poder proseguir con su camino. El diagrama del árbol cabalístico ha sobrevivido a través de los siglos gracias a los estudiosos serios de esta tradición. Al árbol de la vida, como su nombre lo indica, le concierne la palabra vida. Este diagrama sigue estando vivo, ahora, en el siglo XXI, y así será por toda la eternidad. El candelabro sagrado de la menorá es el origen de donde más tarde surge el diseño del árbol de la vida que conocemos y que usamos como una herramienta para nuestro conocimiento y desarrollo. El diseño de este candelabro de 7 luces, objeto de gran belleza, contiene las bases metafísicas del árbol de la vida. Simboliza la unidad eterna y los principios que gobiernan y equilibran la existencia. Contiene los diferentes niveles de conciencia y la Sefirot,
que son las llaves de los principios que operan como el marco de referencia de la existencia. Sus senderos unen la creación. Jung decía que soñar con la imagen de un árbol representa el símbolo del ser transpersonal y el potencial completo del ser humano. El árbol en sus procesos de crecimiento es un ejemplo del proceso de individuación en su desarrollo de lo físico, psicológico, lo espiritual y lo divino. La individuación se refiere al proceso de un individuo que, tomando conciencia plena de sus experiencias, se autorrealiza, pudiendo alcanzar la iluminación. En este diagrama Halevi une dos tradiciones, las enseñanzas de la Kabbalah y la psicología analítica o psicología profunda, como más se le conoce hoy en día. No se podría interpretar correctamente el diagrama del árbol de la vida ni trabajar correctamente con esta poderosa herramienta sin estudiar el despliegue del árbol en sus 4 mundos. Así como vimos la representación de la visión de la escalera del ascenso budista, aquí tenemos en la tradición hebrea el sueño de Jacob. Como vemos ya, desde tiempos muy antiguos existía dentro del inconsciente colectivo la idea de los 4 mundos. Uno de los primeros diseños de la escalera de Jacob se encontró en Yemen, alrededor de 1500 de la Era Común. Inspirándose en el diagrama anterior, que se encuentra en el British Museum en Londres, Halevi diseña este diagrama en el cual despliega los 4 mundos con una información que, para nosotros que trabajamos con él en su escuela, nos permite entender con una precisión clarísima las leyes que rigen el macrocosmos, a imagen del cual nosotros como microcosmos somos un reflejo. Todos los compañeros lo comparan con una escalera en medio de su casa, por la que se puede ascender y descender sin que nadie se lo impida. Alabado seas, Señor, tú que conoces todos los secretos y eres el Señor de las cosas ocultas. Pirkei Hakalot, Babilonia, siglo VI.